El título del sermón en esta mañana es La obra de Dios en las naciones. Y quiero animarles a que vayan al libro de los Salmos, al Salmo 67, donde vamos a tener la lectura de la palabra en este salmo y donde vamos a estar meditando en un tiempo. Dice la palabra de Dios en el Salmo 67: Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Te den gracias los pueblos, oh Dios, te den los pueblos gracias. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su fruto. Dios, nuestro Dios, nos bendice. Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. Hermanos, queridos amigos, es una época, es un tiempo de estar alegres, es un tiempo de estar contentos. Quizás se pregunte, ¿cómo que es un tiempo de estar alegre? ¿Cómo que es un tiempo de estar contento? ¿Cómo es posible? Pastor, ¿no ha mirado cómo está el mundo? Va de mal a peor. Pero pastor, ¿no ha mirado cómo está Cuba? Está no de mal a peor, sino da de peor a peor. ¿Cómo que es un tiempo de estar alegre? ¿Cómo que es un tiempo de estar contento? ¿Sabe? La perspectiva en la vida en la que nos acercamos a este mundo y en la que miramos todo nuestro ser hace una diferencia enorme. La manera en la que tú y yo percibimos las cosas, y no solamente las percibimos, sino también las vemos, hace una diferencia enorme, hermanos. Porque, al menos según mi criterio, existen dos maneras de ver la vida. Desde nuestra perspectiva limitada, humana, terrenal, y desde la perspectiva celestial, divina. Si usted mira el mundo desde la perspectiva humana, desde la perspectiva terrenal, usted no puede ver ningún tipo de motivo en este mundo para alegrarse, para estar contento. Pero si usted, en lugar de verlo desde la perspectiva del hombre, lo mira desde la perspectiva de Dios, descubrirá que hay motivo suficiente para estar contentos, para estar alegres. Y yo creo que este salmo, hermanos, nos llama a tener esto en mente. Nos llama a tener esa perspectiva divina de ver las cosas. Nos llama a centrarnos en Dios. Y la manera en la que lo hace es haciéndonos un llamado a básicamente estar alegres, a básicamente a regocijarnos, a animarnos, pero no solo nosotros, sino todo el mundo. Todo el mundo, todo el mundo. El Salmo, sin ningún tipo, vamos a decir, de enredo, nos deja claro esto. Alegrémonos. Hermanos, alegrémonos. Dios está obrando en las naciones. Dios está obrando en las naciones. Y debemos estar alegres por la obra que Dios está haciendo en las naciones. Quizás diga, sí, eso es en las naciones, pero no en Cuba. No, en Cuba también. Donde quiera, Dios está obrando. Y eso, hermanos, el hecho de que Dios esté obrando es razón suficiente para estar alegre. Sin dar más detalles, eso es razón suficiente.
Pero quizás hay algunos en esta mañana que digan, sí, eso es razón suficiente para los creyentes, pero no para mí. Porque yo no he conocido a Dios, ni sé de Dios, ni nada de eso. Pero también quizás hay algunos creyentes que digan, yo sé que eso es verdad, pero quiero que me lo demuestres. Quiero que me muestres cómo es que Dios obra, cómo es que Dios está obrando, cómo que es que está trabajando aún ahora en este momento. Bueno, déjame mostrarte por el Salmo las tres maneras en las que considero que este Salmo nos muestra la manera en la que Dios está haciendo. Déjame resumírtelo. Dios está obrando de tres maneras: por medio de su revelación, por medio de su obrar particular y por medio de su fidelidad. Déjame ahora mostrarlo en el Salmo. Vamos a empezar con su revelación. Cuando usted mira los versículos 1 y 2, note para que vea cómo el salmista implora: Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga. Dios tenga piedad de nosotros. Miren, hermanos, el salmista está pidiendo que Dios le bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ellos, que Dios tenga gracia sobre ellos, que tenga misericordia sobre ellos. Y lo que tú y yo sabemos, que lo que está haciendo este hombre es pidiéndole a Dios revelación de su persona sobre su vida. Que Dios se haga manifiesto en su vida. Que Dios se haga presente en su vida. Y tú y yo sabemos que eso debemos pedirle a Dios siempre. Porque Dios es el único que toma la iniciativa para revelarse. Dios es el único que tiene la capacidad para revelarse a nosotros. Nosotros no podemos hacer que Dios se revele. Eso le pertenece únicamente a Dios. Por eso el salmista entiende bien que debe apelar a la gracia de Dios, que debe apelar a su misericordia, que debe apelar a un ruego. Señor, Dios, ten piedad de mí. Es eso. Y tú y yo sabemos que no fue el hombre el que creó a Dios. Fue Dios quien creó al hombre. No fue el hombre el que buscó a Dios, ni el que busca a Dios tampoco. Es Dios quien buscó al hombre y lo sigue haciendo. Ahora, el salmista, como dije, expresa un anhelo por Dios. Un anhelo profundo por Él. Un anhelo por su favor. Que Dios le bendiga. Un anhelo por su presencia. Básicamente en esta primera estrofa del Salmo lo que está proponiendo es, de alguna manera, Señor, ayúdanos con tu presencia. Ayúdanos con tu presencia. Y lo que el salmista está trayendo a su mente y a la mente de su pueblo es el número 6, verso 24 al 27, donde acabamos de leer lo que se conoce como la bendición sacerdotal o la bendición arónica. Quiero leerles nuevamente este texto. Entonces el Señor dijo a Moisés: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendecirás a los israelitas. Y les dirá: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Hermanos, para el tiempo en que Dios le muestra eso a Moisés y le pide a Moisés que le diga a Aarón esto, el pueblo ha experimentado la liberación de Egipto. El pueblo ha caminado en medio de dos aguas que se separaron por el poder de Dios. El pueblo ha estado ahora en el Sinaí, ha experimentado la gracia de Dios al revelársele la voluntad de Él. El pueblo ha experimentado en el desierto el cuidado de Dios.
Y estas palabras lo que evocan es a pedir que esa realidad de acompañamiento de la presencia de Dios sea constantemente sobre la vida del pueblo de Dios. Es por eso que el salmista ahora les trae a la mente esto a ellos para decirles: necesitamos seguir clamando por nuestro Dios, necesitamos que Él se haga presente en nuestras vidas, necesitamos que Él siga al tanto de nosotros, necesitamos que Él nos acompañe. Esa expresión que haga resplandecer su rostro sobre nosotros nos recuerda el Sinaí, nos recuerda la gloria de Dios, nos recuerda la presencia de Dios en el tabernáculo, nos recuerda la gloria de Dios en el arca del pacto. Nos recuerda a Dios morando en medio de su pueblo, manifestando su presencia con ellos. ¿Qué manera de obrar el Señor? Empezando con revelarse a su pueblo, empezando con mostrándose a su pueblo, haciendo presencia con ellos. Hermanos, nosotros no necesitamos ningún otro anhelo. Nosotros no necesitamos ninguna otra cosa en nuestra vida que desear profundamente a Dios. Desear que Dios con su presencia, con su favor, constantemente nos acompañe. Que constantemente sea eso una realidad en nuestra vida. Es eso lo que nosotros necesitamos. No necesitamos nada más en este mundo. Y todo lo demás que quizás en tu mente dice: pastor, sí, pero yo necesito algo más, debe ser desprendido de tener a Dios y de vivirle a Él. Que todo lo que tengas en tu vida, que todo lo que disfrutes, sea el resultado primario, único y exclusivo de tener a Dios. Es eso lo que tú necesitas, es eso lo que yo necesito. Tu alma no necesita otra cosa. Tu mente te dice una cosa, pero tu alma, tu necesidad real es otra. Y somos a veces muy dados a autoengañarnos porque pretendemos que lo que necesitamos es algo ajeno a Dios. Y el salmista claramente está diciendo, implorando a Dios que le bendiga, implorando a Dios que su presencia se haga real en su vida, implorándole que Él venga y camine con ellos, que su gloria esté en ellos, que camine constantemente en su vida. Qué rico es disfrutar a Dios. Qué glorioso es tener a Dios en nuestras vidas. Y nosotros lo tenemos por medio de su Espíritu que mora en nuestras vidas. Pero déjame decirte algo en esta mañana, algo más. Dios no es solo para ti. No seas tan egoísta. No seamos tan egoístas. Dios no es solo para nosotros. El Salmo dice que es para darlo a conocer. El hecho de que Dios se manifieste en tu vida, el hecho de que el salmista experimente la gracia de Dios, de su presencia, Él lo deja claro diciendo que es para dar a conocerle a Él. Porque como decimos una y otra vez, no se trata la vida de ti, no se trata ni siquiera de experimentar a Dios, se trata de experimentándolo, darlo a conocer. De eso se trata todo. Yo no sé si usted está en esta mañana perdido en ese sentido, pero déjame decirte que el cristianismo no es para vivirlo privado. Dios no es solamente una propiedad privada. Es para compartirlo con otros, es para darlo a conocer a otros, es para anunciar su camino a otros, su salvación a otros. Déjame decirte algo que de alguna manera quizás no eres consciente. Si hoy estás aquí es porque alguien se dignó en compartir a Dios después de haberlo experimentado. Y eso es lo que el Salmo está diciendo. Hay un propósito. La iglesia tiene un propósito en este mundo. Los creyentes tienen un propósito. No es solamente disfrutar de Dios. No se engañe. No es estar rico aquí y gozando de Dios. No, es vivir la misión.
Es salir allá afuera y hablar de aquellos que necesitan a Dios, como tú y yo un día le necesitamos a Él. Es eso. Por eso el salmista dice, para dar a conocer, para que sea conocido tu camino. Miren la comparativa, tu camino, tu salvación. En otras palabras, el evangelio. Dar a conocer lo que pasó en la cruz, lo que Jesús hizo. Pero en este salmo es los portentos de Dios. En este salmo es acerca de lo que Dios hizo en Egipto. Es acerca de lo que Dios hizo con Israel en el desierto. Es acerca de lo que Dios hizo cuando conquistó la Canaán. Es acerca de un Dios que redime, de un Dios que salva, de un Dios que acompaña, de un Dios que provee, de un Dios que es más que suficiente. Es acerca de eso, no de otra cosa. Si usted tiene problema con entender eso, déjame decirte que el Salmo 66, que está a la par con este Salmo, muestra eso claramente. Mire el verso 5 del 66. Vengan y vean las obras de Dios, admirable en sus hechos, a favor de los hijos de los hombres. Convirtió el mar en tierra seca. Cruzaron el río a pie. Regocijémonos allí en él. Él domina con su poder para siempre. Sus ojos velan sobre las naciones. No se enaltezcan los rebeldes. Este pueblo se regocija por la obra de Dios. ¿Por qué te regocijas tú? ¿Por qué te alegras tú hoy? Yo creo que debemos alegrarnos porque Dios se nos reveló. Porque Dios se dio a conocer. Porque si fuera por nosotros, déjame decirte que nunca hubiésemos conocido a Dios. Yo le doy muchas gracias a Él porque se acercó a mí primero. Porque ni remotamente yo hubiese pensado en acercarme a Él. Cuando Dios crea al hombre en el Génesis, lo hace a su imagen. Y algunos creen que esa imagen de Dios en el hombre y la encomienda que le da, tiene la idea de esta expresión, hagamos que el hombre nos represente en la tierra. Tiene la idea de hacer que el hombre fuera un representante directo de Dios en este mundo, con el firme propósito de que otros pudieran saber de Él. Que otros que al mirar al hombre pudieran decir cuán glorioso es Dios, cuán salvador es Él, cuán necesitado tenemos de Él. Eso fue lo que hizo el hombre a la imagen de Dios. Hagamos al hombre a su imagen. Hermanos, entendamos algo. Dios toma la iniciativa. Pero anhelemos en este día y siempre más de Dios. Yo sé que ya usted le conoce porque Él quiso que le darse a conocer. Pero aún hoy no es malo anhelar profundamente el conocer a Dios. Que su meta en la vida sea conocer más profundamente a Dios. Pablo lo dijo, una cosa hago, es extenderme a lo que está delante. Y ese contexto de este texto es sencillamente conocer más profundamente a Cristo. Él dice más, ser copartícipe con Él, conocerle en sus padecimientos, en su sufrimiento. Hermano, que su vida, que tu vida, que mi vida, lo que esté es saturada de Dios. Que ese sea tu anhelo. Que no pase un día más, un minuto de tu vida que no digas, hoy conocí más profundamente a Dios. También considera el propósito de este conocer. Es anunciar. Es hablar de su salvación. No se quede con lo que Dios le ha dado. No, pastor, yo no sé predicar.
No, eso no es pretexto. Señor, yo no sé ni hablar, se me enreda la lengua. Eso no es pretexto. Dios te ha escogido para que le anuncies. Dios se ha revelado a ti no para que lo disfrutes a Él, nada más, sino para que también lo des a conocer. Hermanos, no te conformes en esta mañana en conocer a Dios, nada más, sino también en anunciarlo. Eso es una de las cosas que el Salmo nos muestra de cómo Dios está obrando. Dios se revela y lo ha hecho en su pueblo para que su pueblo lo dé a conocer. Y lo sigue haciendo hoy. Hoy nosotros somos ese pueblo también de Dios que se ha dado a conocer. Nuestro Dios nos ha mostrado. Y como Pedro dice en su capítulo 2, en su primera carta, versículo 9, somos un pueblo escogido. ¿Para qué? Para disfrutar unos con otros, para ver qué rico es leer la palabra juntos, para ver qué rico estar aquí en Nueva Vida y cantar glorias a su nombre. Para eso nada más. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A mí me da tristeza porque el cristianismo hoy no se parece en nada al cristianismo del primer siglo. El cristianismo de hoy se ha tornado solamente disfrute, 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 pero no proclamación. Y es triste. Y estoy hablándole a los que de alguna manera estamos identificados con la reforma. Estamos muy enrolados en saber bien de Dios, pero en darle a conocer muy poco. Y yo no estoy de acuerdo con el activismo crónico, donde a veces las personas están solamente, pues, supuestamente evangelizando sin conocer a Dios. Pero la Biblia nos enseña a nosotros que el conocer a Dios y el anunciarlo van de la mano. Dios te redime para algo. La iglesia está en este mundo con un propósito y debe vivir como tal. Pero también el Salmo nos muestra la manera específica en la que Dios obra. Porque quizás en las mentes de ustedes dicen, sí, ya sé lo que sucede con eso, pero ¿cuál es la esencia de ese obrar? ¿Cómo es que Dios particularmente lo hace? Bueno, el Salmo nos dice en el verso 3 al 5 que Dios de manera específica obra. Y déjame decirle cómo lo hace. Dios juzga y santo. Esa es la manera de obrar de Dios. Juzga y santo. O, dicho de otra manera, mientras juzga, salva. Déjame demostrarles eso. Mira, lo primero que tienes que tener en la mente es que Jesús en una ocasión dijo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Nunca pienses que Dios no obra. Y nunca se te pase así como un flashazo de que Dios está sentado en un regazo y sin hacer nada. Dios siempre está activo, siempre está trabajando, siempre está obrando. Ahora, ¿cómo lo hace? Lo dije, juzgando y guiando. Miren cómo el Salmo dice. El Salmo habla de una invocación a Dios, de llamar a todos los pueblos, a todas las naciones a dar gracias. Mire el verso 3, te den gracias, oh Dios, los pueblos. Todos los pueblos te den gracias. Mire el verso 5, te den gracias los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te den gracias. Y miren en lo que está en el centro. Miren lo que está en el centro. Un llamado nuevamente a alegrarse. Alégrense y canten con júbilo. La idea tiene que ver con que no es solamente una alegría superficial, sino un gozo profundo. Por eso la segunda parte lo dice, canten con júbilo. Llénense de gozo. Canten con toda su fuerza, desde lo más profundo de su ser.
¿Y por qué? ¿Por qué deben hacerlo? Y da las razones que creo yo que son la manera en la que Dios obra específicamente. Porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. La idea es, hermanos, que para el salmista Dios actuará así. Dios juzgará, Dios guiará, o como dice Reina Valera, pastoreará. La imagen es clara. La imagen es de alguien que es soberano, de alguien que está llevando a cabo su obra, que está de manera específica asegurándose actuar de esta manera, y lo ha revelado en este salmo y en otras partes de las escrituras. Dios juzga, Dios salva. Dios lo hace, hermanos. Esto es un patrón en la vida y el obrar del Señor. Ustedes recuerdan cómo abre Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hermanos, estamos hablando de un juicio que vendría sobre la simiente de la mujer. O sea, un juicio que se iba a dar, una pelea, una batalla, pero ese juicio o esa batalla sobre la simiente, había Dios de enjuiciar a aquel que iba a hacer la guerra con la simiente, pero la simiente vendría a ser el que aplastaría la cabeza. O sea, el juicio, la derrota de un enemigo, pero iba a traer la salvación al mismo tiempo a alguien. Déjame ponérselo más claro. Cuando Israel estaba en Egipto, ¿qué sucedió? Dios enjuició a la nación de Egipto. Dios acabó con el faraón. Pero por medio de ese juicio también salvó al mismo tiempo a su pueblo. Lo redimió, lo rescató. Pero cuando el pueblo y la nación asiria arremetieron contra Israel y se lo llevaron al exilio y pasaron todo ese tiempo, ¿qué hizo Dios con estos pueblos? Con Asiria, con Babilonia. Los enjuició y rescató a su pueblo. Hermanos, ¿qué hizo Dios en la cruz? ¿Qué hizo Dios en la cruz, hermanos? Enjuició a su Hijo para salvar a su pueblo. Note lo que dice Juan capítulo 12, versículo 31 y 32. Juan 12, 31. Quiero que escuche lo que dice el Evangelio. 12, 31. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Hermanos, lo que nos está mostrando el Evangelio es que Dios en Cristo enjuició al diablo, lo echó fuera, pero también por medio de la resurrección del Hijo trae salvación a muchos. A todos los que creen en él. Pero más claro que eso, para que vean que hay una paradoja. Mientras enjuicia al Hijo, condena al diablo. Y también de alguna manera eso es un juicio sobre el diablo. Pero lo que más claro está en la Escritura es lo que Pablo dice a los romanos en el capítulo 3, versículo 24 al 26. Esto es magistral. Dice Pablo:
Todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Escuche bien, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Hermano, en otras palabras, como dice el gran teólogo Hamilton, la salvación de todos los creyentes de todas las épocas es una realidad gracias al juicio que cayó sobre Jesús en la cruz. La manera en la que Dios obra específicamente es mientras se enjuicia, salvo. Y eso ha sido una realidad en la cruz. Quizás en esta mañana tú estás aquí y hoy tú no has podido salir del juicio de Dios y no has podido experimentar la salvación. Pero el hecho de que Dios obre así es indicio de que aún hoy hay esperanza para ti. Hay esperanza para creer en Él, y mientras has estado bajo la condenación de Dios, bajo el juicio de Dios, puedas experimentar la salvación y ese juicio sea entonces adherido, pasado, traspasado a la cruz, para que encuentres la salvación que solamente es otorgada en la persona de Jesús. Porque eso es lo que Dios hace, hermanos. Hoy hay esperanza para el mundo. Hoy hay esperanza para la salvación del mundo, de muchos. Quizás no de todos, pero sí de muchos, porque Dios sigue obrando de esa manera. Dios sigue enjuiciando. Y lo paradójico de esto es que mientras no estén en Cristo, mientras no crean en Cristo, están ahora bajo el directo juicio de Dios y sin esperanza mientras estén allí. Pero aún ahí, si se arrepienten y si creen en el Señor, entonces pueden disfrutar de la salvación que viene cuando Dios manifiesta su gloria a través de juicio, salvando a su pueblo. Por eso es un tiempo de alegría, porque es un tiempo donde hay oportunidad de salvación, porque es un tiempo donde Dios está obrando. Hermano, cuando usted mira la cruz, yo pregunto, ¿qué puede apreciar en ella? Puede apreciar dos cosas: condenación y redención. Puede apreciar juicio y salvación, porque es así que Dios quiso salvar. Porque es así como Él fue consecuente con su persona. Porque es así cuando Dios obró y obra acorde a su santidad, acorde a su carácter, acorde a su justicia. Por eso no están peleando su justicia con su amor, su santidad con su pureza. No. Porque en la cruz, Dios vertió toda su ira, todo su enojo. Pero también en la cruz, Dios hizo posible la salvación, hizo real la salvación para todos aquellos que creen. Hermanos, abracemos esta obra. Abracémosla. Alabemos a nuestro Dios. Démosle gracias por este obrar. No queremos que obre de otra manera, porque no hay otra manera más sabia. No hay otra manera en la que pueda haber un equilibrio entre la santidad de Dios y su justicia, entre su amor, su misericordia, su benevolencia, su gracia y su carácter justo.
Y déjame decirte algo más. Abraza este obrar, porque no hay otro más seguro, porque no hay otra forma en la que Dios pueda salvar. Entendamos que hay esperanza a través del juicio. Finalmente, el Salmo nos deja ver que no solamente Dios, no solamente el Señor obra al revelarse su pueblo para darse a conocer, no solamente nos dice la manera particular de ese obrar, sino también nos muestra su fidelidad en términos de que Él es fiel para concretar lo que se ha planeado, para que entendamos que está seguro lo que Él ha orquestado, para que no haya duda en nuestra mente ni desesperación en nuestro corazón de que esta realidad de la salvación no puede ser, de que esa salvación no puede llegar. No, hermanos, nosotros somos la evidencia palpable, genuina, de que Dios ha obrado la salvación. Y saben, la va a seguir haciendo en aquellos que Él ha querido que le conozcan. Y lo va a hacer hasta la eternidad. Cuando ya lleguemos allá, al lugar que Dios tiene preparado, y plenamente disfrutemos de Él. Y Dios no es un Dios que falla. Él es un Dios que tiene palabra. Y Dios no es como nosotros, hermanos. Él es fiel, nosotros somos infieles. Él cumple las promesas, nosotros no las cumplimos. Él orquesta todo según su plan. Nosotros no hacemos esas cosas. Él garantiza que todo pase como Él mismo lo planeó. Miren la imagen final de este salmo. La tierra ha dado su fruto. Dios, nuestro Dios, nos bendice. Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. La imagen que da el salmo, hermanos, es una imagen de la agricultura. Una imagen que como campesino, como agricultor, se goza, porque ya el fruto está. La tierra ha dado su fruto. Estamos disfrutando los frutos. Tenemos aquí manzanas, tenemos peras, tenemos piña, tenemos todo. Aquí la tenemos en muchedumbre. La imagen es de algo copioso. Ya lo ha dado. Ya lo ha producido. No estamos inquietos en si va a haber fruto, si va a haber un buen tiempo para que esto se dé o no. El salmista dice, la tierra ha dado su fruto. Y a veces nos cuesta un poco entender la poesía porque decimos, la tierra ha dado su fruto. ¿Qué tiene que ver esto con todo lo que estamos hablando? Pero cuando seguimos leyendo, nos damos cuenta de la comparativa. Dios nos bendice. Ha dado su fruto, Dios nos bendice. Ha dado su fruto, Dios nos bendice. ¿Qué quiere decir el salmista? Que la bendición es un hecho. Que lo que Dios sencillamente ha prometido, lo ha cumplido. Lo que el salmista ha rogado al principio del salmo, Dios tenga misericordia, Dios nos bendiga, haga resplandecer. Al final del salmo dice, Dios nos bendijo. Y la relación está muy estrecha. Pero déjame decirte algo más. Porque es tanto presente como futuro. Es tanto presente al igual que el salmista que para el tiempo en que entona este canto, él disfruta de la salvación de Dios. Él disfruta de la comunión con Dios. Él disfruta del pueblo de Dios. Él disfruta de dar a conocer a las naciones su gloria, la gloria de Él. Y lo disfruta, pero también él entiende que eso no está limitado a su era presente. Él entiende que eso es también para el futuro. Por eso dice, nos bendecirá también como lo dice la Reina Valera. Porque es tanto presente como futuro. Porque es presente para nosotros que lo disfrutamos, pero también será magnificado en el futuro. Es tanto presente para nosotros que ahora tenemos la salvación, como para muchos que vienen por ahí, que van a tener también la salvación. ¿Por qué? Porque somos los mejores del mundo proclamando el evangelio. Porque somos la última chupada del mango. No. Porque Dios no falla. Porque Dios es fiel.
porque Dios lo que ha prometido lo cumple. Y yo sé que hay muchos padres aquí contándome a mí también, desesperados con la salvación de nuestros hijos, inquietos. Déjame decirte que está bien que estés así, porque si no lo estuviera me preocupo más. Pero déjame darte aliento, hermanos, mientras también tomo aliento en Dios. Esta obra de salvación no es tuya. Esta obra de salvación, en última instancia, el resultado de ella no está en tus hombros. No cae el peso sobre tu vida hasta el punto de aplastarte como una cucaracha. Eres responsable de proclamarlo, pero no eres responsable de convertir a nadie. Eso es obra de Dios. Eso lo hace Dios. Y Dios lo ha hecho. Y lo hace. Y lo seguirá haciendo. Pentecostés es una clara evidencia de esto. ¿Recuerdan Hechos capítulo 2? Todo el mundo allí empezó a darse esta manifestación de Dios. Y vinieron, y los que habían reunidos eran de muchos lugares. Ponto, Capadocia, Frigia, a Egipto, muchos lugares, como decir en términos nuestros ahora, habían de todas las nacionalidades aquí, estadounidense, canadiense, africanos, japoneses, todos. Interesante porque Pentecostés era la fiesta de los primeros frutos. Y este salmo está hablando de que la tierra ha dado su fruto. Pentecostés fue la evidencia de que Dios no ha fallado en redimir a personas de toda tribu, de todo pueblo y de toda nación. Lo hizo en el Salmo porque ellos cantaban y adoraban a Dios y disfrutaban de eso. Lo hizo en Pentecostés y dice el Apocalipsis que cuando Juan estaba en la isla de Patmos y experimentó la revelación de Dios, oí el número de los redimidos, 144,000. No se pierda, no son judíos nada más. Y cuando me volví para verlos, había una multitud incontable en los cielos, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Esa es la imagen de nuestro Dios, el cuadro final de que Dios no va a perder a ninguno de los que se propuso redimir. ¿Te ha bendecido Dios? Alégrate si la salvación es una realidad en ti. Temamos a Dios, hermanos. Vive para Él. Dedícate a Él. Gózate con Él. Aferrémonos a nuestro Dios, que es fiel, que empezó la salvación y la consumó en Cristo, y la experimentaremos a plenitud en la eternidad futura. Hermanos, esta salvación, nuevamente el Salmo repite, que es para que el mundo la sepa, es para que las naciones teman, es para que ellos conozcan al Señor. Concluyo. Sé que los tiempos actuales son difíciles. No son un tiempo para reír, más bien para llorar. Pero recuerda la perspectiva de la vida. Si miras desde tu humanidad caída, desde el mundo que constantemente se desenfrena, pues vas a estar todos los días de tu vida llorando, lamentándote. Pero si miras desde la perspectiva de Dios, lo que Dios está haciendo, déjame decirte que no va a pasar ni un segundo en que empieces a sonreír, porque Dios sigue obrando. Y eso nos dice a nosotros que nosotros no somos los protagonistas. Que en esta película de la vida, nosotros no somos autores principales, ni siquiera secundarios. Pero hermanos, recuerde algo.
debido a que Dios está orando, debemos alegrarnos. Debemos estar contentos. Dios está obrando en las naciones. Amén.